Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre el universalismo. Esta es una creencia que se está popularizando actualmente en algunos medios cristianos. Pero no vamos a hacer tanto referencia a eso, sino al hecho como esta creencia hace parte de tus elecciones personales, ya que venimos hablando de la capacidad de decidir que Dios nos ha dado. También vamos a ver cómo el universalismo, aunque no lo entiendas ni lo conozcas, hace parte de tus decisiones con relación a la salvación. Por eso te pido que te quedes hasta el final del video para que puedas descubrir la trampa que hay detrás de esta sutil creencia que está siendo predicada de una forma solapada desde muchos de los púlpitos de las iglesias. Recuerda suscribirte a este canal, Maranatha Channel, y también compártelo con muchas personas que tengan hambre y sed de conocer la palabra de Dios para que puedan abrir sus ojos y no caer en la terrible trampa que hay detrás del universalismo. El universalismo o salvación universal es la creencia de que cada persona irá al cielo cuando se muera. Otra forma en que la gente lo expresa a menudo es en el dicho de que todos los caminos conducen al cielo. O no importa lo que creas, porque finalmente serás aceptado en el cielo, te salvarás. Y esta creencia se basa en el principio de que Dios es amor. Entonces, para algunas personas es muy discutible el hecho de que un Dios de amor que dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, pueda ser la misma persona que destruya a los pecadores en un infierno o en un lago de fuego. Pues bien, el universalismo tiene algo bien particular, y es que proviene precisamente de la discusión de la justicia de Dios sobre la inmortalidad del alma. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Pues como la mayoría de las iglesias predican que el alma es inmortal, entonces si la persona es mala, cuando muere tiene que ir al infierno. Pero ¿por qué Dios tendría que castigar a una persona que vivió 50, 60, 70, 80 años pecando? Castigarla durante miles de años sin descanso alguno en un tormento como son las llamas de un infierno. Esa idea es antibíblica, tan antibíblica como el universalismo. Y ya lo hemos discutido en algunos temas anteriores que ustedes los pueden ver en los en vivos de la plataforma. Pero hoy vamos a entrar directamente a ver algunos puntos que son tomados, textos que son sacados de su contexto por los que sostienen precisamente las ideas del universalismo y cómo estos van a afectar o están influyendo en tu forma de pensar respecto a Dios y la salvación de tu alma. Muy bien, la pretensión del universalismo se basa en lo que nos dice la Biblia respecto a Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es amor. Si Él es amor y pide amar a los enemigos, entonces ¿por qué tendría que destruir a sus enemigos, que serían los pecadores? Como la premisa sobre la cual se discute el universalismo tiene que ver con la inmortalidad del alma, hay que entender que esta idea es antibíblica. El alma no es inmortal. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero el problema es que para los universalistas, al menos para la mayoría, ellos creen que el alma es inmortal, por lo tanto, va a estar toda una eternidad quemándose en un infierno, y como eso no es compatible con la idea de un Dios de amor, que dice que debemos amar a los que nos persiguen, amar a nuestros enemigos y orar por los que nos maldicen, entonces no cabe que Dios vaya a hacer eso precisamente con los pecadores, siendo ellos seres que Él mismo creó. Pero Dios no creó pecadores. Así que vamos a tener en cuenta ese principio. Lo otro que hay que entender del universalismo es que se toman algunos textos de la Biblia para hacer referencia a la salvación como algo universal. Para ello vamos a citar algunos textos. Por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, nos dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Entonces en el universalismo se toma la palabra todos, como si quisiera decir que ese todo significa que la salvación o la resurrección, que es lo que está hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 15, va a ser para todos, en el sentido de que todos se van a salvar, ¿sí?
Pero no toman en cuenta que cuando Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 15, él está haciendo referencia a los que mueren en Cristo. Es verdad, según la Biblia, que todos van a resucitar, eso no es mentira, todos van a resucitar, pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel capítulo 12, que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Y eso es otro tema, pero básicamente ese todos no abarca la salvación de todos, sino solamente el hecho de que todos van a resucitar. Romanos capítulo 11, versículo 32 nos dice que Dios ha sujetado a todos bajo desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Entonces vuelve y se utiliza la palabra para hacer referencia a que Él va a ser misericordioso con todos, pecadores, no pecadores. Nuevamente no se equivocan en el sentido de que Dios va a tener misericordia de todos, pero la misericordia no se aplica de la misma manera para todas las personas. Se confunden las dos cosas. El que Dios tenga misericordia de todos no quiere decir que los va a salvar a todos, que es diferente, pero sí puede tener misericordia de todos, porque esa es su naturaleza. ¿Pero qué significa la misericordia a todos? No necesariamente es que los va a salvar a todos, pero algunos por misericordia dejarán de existir. ¿Y cómo puede ser eso posible? Suena extraño. Luego lo vamos a mirar en otro tema, pero básicamente este es otro de los puntos que utiliza el universalismo. ¿Y qué nos dice la Biblia en cuanto a que todos los caminos van al cielo? Ese texto es muy claro. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y hay muchos textos en la Biblia que nos muestran precisamente hasta qué punto o en qué sentido está hablando cuando se hace referencia a la salvación. Es decir, bíblicamente Dios quiere tener misericordia de todos, pero no todos alcanzan la salvación por algo, por la elección personal. Y acá es donde volvemos a los temas del principio. ¿Y qué tiene que ver el universalismo con mis elecciones? Muy sencillo. Si tú te pones a mirar, la gran mayoría de las personas hacemos cosas indebidas. Todos los días en alguna manera estamos llevándole la contraria a Dios. Pero ¿por qué lo hacemos? Pues sencillamente tenemos la idea de que Dios es misericordioso y no pensamos que realmente Él ponga un límite precisamente a nuestra forma de actuar. Entonces, cuando estamos en el pecado, tememos porque sabemos que algo puede ocurrir, pero finalmente, como no vemos un castigo inmediato de parte de Dios, entonces sencillamente pensamos que Él en su misericordia finalmente nos va a rescatar. Entonces eso hace que nosotros decidamos a la ligera muchas cosas sin tomar en cuenta las consecuencias. La realidad es que la Biblia sí habla respecto a un castigo y lo menciona como castigo eterno, pero no es un fuego, no es un tormento eterno en el infierno como tal. Pero Dios iba a poner fin al pecado y a los pecadores. Eso usted lo puede encontrar, por ejemplo, en el libro de Malaquías, capítulo 4, donde eso nos describe que el día ardiente de la ira de Jehová vendrá y abrazará, y hará que Satanás y sus secuaces sean como raíz y rama que se queman, y sean cenizas, dice la Biblia, bajo la planta de los pies de todos los que temen a Dios. Ese término tan duro hace referencia a que finalmente el pecado y los pecadores sí serán destruidos. ¿Por qué lo puede hacer un Dios de misericordia? Entonces los textos que están descritos en la Biblia, como en Mateo capítulo 25, 41 al 46, el libro de Marcos capítulo 9, 47 al 48, donde habla de ese fuego que no se apaga, segunda de Tesalonicenses 1, 9, donde nos dice que Dios retribuirá con fuego a los impíos y los destruirá. Mateo capítulo 25, 41, donde le dice a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Y Apocalipsis 20, 13 al 15, donde dice donde habla del lago de fuego y los que serán destruidos en él, precisamente se toma en el contexto errado de la inmortalidad del alma. Y por eso es que los universalistas no pueden ver misericordia de parte de Dios. Pero si entendieran que realmente la destrucción final del pecado es un acto de misericordia, no porque Dios vaya a tener gente quemándose y torturándolos, sino porque Él va a poner fin
precisamente a una vida que no puede estar en armonía con la vida del cielo, porque sencillamente serían infelices en un ambiente así. Entonces, Dios en su misericordia va a poner fin al pecado y a los pecadores, pero no en el contexto en el que lo toman los universalistas como un tormento eterno. Lo otro que debemos tener en cuenta, el libro de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, porque Él no quiere que nadie perezca. Entonces, en el plan de Dios, Él no quiere que la gente se pierda, Él no quiere que tú y tu familia pierdan la salvación. Pero finalmente volvemos al punto, tus elecciones van a ser las que van a determinar si puedes vivir eternamente o no. No es un acto arbitrario de parte de Dios el destruir el pecado y los pecadores, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos eso. Y hay muchos textos más que los vamos a mirar luego. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido más respecto a esto. El universalismo hace parte de tus elecciones, porque si no fuera así, tú no dilatarías la salvación pensando que Dios algún día va a tener misericordia de ti y te va a perdonar todo lo que hagas. Más, la mayoría de las personas piensan que uno se puede arrepentir antes de morirse, y eso es muy discutible, porque finalmente cuando toda tu vida, durante 365 días del año, elegiste continuamente alejarte de Dios, ¿qué te dice que al final sí vas a querer estar a su lado? Entonces habrás forjado la cadena de acontecimientos que determinarán tu destino, porque todas tus elecciones constantemente fueron rechazar a aquel que lo único que quería era salvarte a ti, a tu familia, y ofrecerte algo mejor que todas las cosas que aparentemente nos ofrece este mundo. Espero que reflexiones en eso y quédate para el próximo video, porque vamos a mirar más detalles sobre el universalismo y cuál es su origen. ¿Quién fue la persona que comenzó con esta idea? ¿Y por qué se preocupaba tanto por pensar algo así? ¿Y qué hizo que esto influyera en el pensamiento de muchos cristianos desde el momento en que se introdujo en la iglesia hasta el día de hoy? ¿Y por qué se está popularizando tanto?